El secreto mejor guardado de Meghan Markle no es un drama real, es una bomba de relojería con un temporizador de 30 años, un matrimonio secreto en Las Vegas, un año entero borrado del mapa. Y el tiempo para mantenerlo oculto se está acabando. Esto es lo que la corona no quiere que sepas. Porque la historia de Meghan, esa trayectoria casi perfecta desde los pasillos del instituto hasta los palacios de la realeza, tiene una grieta, no una pequeña fisura, sino un abismo. Un capítulo entero de su vida que misteriosamente desapareció. Samantha Markle, su propia hermana, lo describió como algo nauseabundo y horrible. Y no se refería a un artículo de la prensa sensacionalista, sino a lo que ella asegura que es la verdad oculta de la duquesa de Sussex. Imagina por un momento que antes de Hollywood, antes del príncipe Harry, antes de que su nombre se convirtiera en un titular global, hubo un año entero borrado del mapa. Un año sin fotos, sin registros, un escándalo que nadie vio venir. Porque mientras los medios se han obsesionado con el drama palaciego, se han perdido la historia más jugosa y explosiva de todas. El salseo definitivo. Según miembros de su propia familia, ese supuesto año sabático de autodescubrimiento no fue más que una cortina de humo para ocultar algo mucho más grande, un matrimonio secreto, documentos judiciales sellados y una decisión que podría reescribir todo lo que creía saber sobre ella. Esto no es especulación, son las afirmaciones de personas que dicen haber estado allí en primera fila. Sé lo que estaréis pensando, otro rumor sobre Meghan. Pero esta vez vamos a tirar del hilo de una historia que lleva 30 años gestándose en silencio, una historia que nos obliga a preguntarnos quién era realmente Meghan Markle antes de que el mundo la conociera. Porque la verdad a veces es mucho más extraña y complicada que cualquier cuento de hadas. Y lo más inquietante es que las pruebas de esta historia no están en palacios lejanos, sino escondidas a plena vista en los registros públicos de una ciudad que nunca duerme y en la memoria de una familia que ha decidido que ya no quiere guardar silencio. Vamos a desentrañar el misterio de su año perdido, porque antes de ser duquesa, antes de ser actriz, Meghan fue una adolescente con un secreto que podría hacer temblar los cimientos de la monarquía británica. La maquinaria de la corona se enfrenta a un fantasma del pasado que nunca supo que existía, y esta vez el escándalo podría ser imparable. Vamos a retroceder al principio, porque para entender cómo esa adolescente ambiciosa acabó convirtiéndose en un enigma global, hay que empezar por la historia oficial, esa que parece sacada de un folleto universitario. En junio de 1994, una joven Meghan Markle se gradúa del prestigioso Instituto Immaculate Heart en Los Ángeles, un centro católico solo para chicas conocido por formar a la élite de California. Sus compañeras planean sus futuros en universidades de la Ivy League, sus viajes de verano, el siguiente gran paso. Para la mayoría, este sería el comienzo de un viaje bien documentado hacia la edad adulta. Pero la historia de Meghan, desde el principio, toma un desvío peculiar. La biografía oficial, la que se ha repetido hasta la saciedad en revistas y documentales, nos pinta un cuadro muy simple. Se tomó un año sabático antes de matricularse en la Northwestern University en otoño de 1995. Un año de viajes, de libertad, de autodescubrimiento, antes de sumergirse en los estudios. Muy bonito, sí señor. La narrativa es perfecta, la joven promesa que amplía sus horizontes antes de conquistar el mundo académico y más tarde el de la interpretación. La cosa es que cuando buscas pruebas tangibles de ese año te encuentras con un vacío desconcertante. Piénsalo. En los años 90 los años sabáticos eran cada vez más populares, especialmente entre los estudiantes de escuelas como Immaculate Heart. Debería haber fotos con una mochila por Europa, postales desde Tailandia, algún tipo de registro. Sin embargo, no hay nada. Ni una foto de un programa de intercambio, ni registros de familias de acogida, ni compañeros que recuerden sus supuestos planes de viaje, ni siquiera anécdotas familiares compartidas en reuniones. Simplemente una ausencia notable de información. Un periodo de 12 meses que permanece en gran medida como un folio en blanco en su biografía. Y este vacío en la cronología es lo que ha hecho saltar todas las alarmas de su propia familia. Según Samantha Markle, ese año perdido no fue un viaje de autodescubrimiento, sino una tapadera para ocultar decisiones que cambiaron su vida para siempre. Ella afirma que no hubo viajes exóticos, sino asuntos personales muy importantes que se mantuvieron en la más estricta privacidad, mucho antes de que Meghan pusiera un pie en el campus de Northwestern. Lo que hace esto tan intrigante no es solo lo que pudo haber pasado, sino lo minucioso
minuciosamente que cualquier prueba parece haber sido borrada, dejando solo testimonios familiares y preguntas sobre una cronología que sigue a día de hoy, sin una explicación convincente. Es un agujero negro en el centro de su historia, un capítulo arrancado justo antes de que empezara el cuento de hadas, y como veremos, en ese vacío es donde se esconde la verdadera historia. El verano de 1994 debería haber sido de pura libertad para Meghan. Viajes a la playa, preparación para la universidad, quizás algunas audiciones para perseguir ese sueño de Hollywood que siempre tuvo. Pero aquí es donde su historia da un giro completamente inesperado. En lugar de la típica aventura postgraduación, fuentes familiares aseguran que terminó en un lugar muy diferente, Las Vegas. Y no estaba allí por la típica experiencia turística de luces de neón y casinos. Imagínate la escena. Una chica de 18 años, recién salida del instituto, visitando una de esas pequeñas y discretas capillas escondidas lejos del bullicio del Strip. Sin paparazzi, sin publicaciones en redes sociales, solo lo que las fuentes describen como una reunión íntima y privada. Según los relatos de la familia Giuliano, Meghan podría haber participado en una ceremonia con Joe Giuliano, un joven con serios lazos familiares en Chicago. Dos parientes supuestamente estuvieron presentes en lo que describen como una boda rápida, sencilla y completamente alejada de la atención pública, un trámite de menos de 30 minutos. La gente estaba flipando, pero en silencio, porque aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Joe Giuliano no era un aspirante a actor de Hollywood como la mayoría de la gente en el círculo de Meghan. Este chico venía de un entorno italoamericano muy tradicional de Chicago. El tipo de familia donde la tradición no solo se respeta, es todo. La lealtad, la privacidad, mantener los asuntos familiares en casa. Así es como operaban los Giuliano. No buscaban la fama ni la publicidad. Para ellos, casarse joven no era una decisión inusual, era normal, incluso esperado en su comunidad. Empieza tu familia pronto, mantente comprometido. Protege lo tuyo, valores clásicos de los Giuliano. El potencial conflicto se hace evidente cuando consideras cómo esos valores sólidos y tradicionales chocarían frontalmente con la creciente ambición de Meghan por estar bajo los focos. Este no fue un simple capricho de verano, fue una colisión de mundos. Por un lado, la América tradicional, familiar y discreta. Por otro, el brillo de Hollywood y el anhelo de una vida bajo el escrutinio público. Y en medio de todo, un adolescente que acababa de tomar una decisión que la perseguiría durante décadas. La ceremonia, por más breve y secreta que fuera, había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que nadie, y menos ella, podría haber previsto. El sí, quiero en esa capilla polvorienta de Las Vegas, no fue el comienzo de un cuento de hadas, sino el prólogo de una vida de secretos. Para entender la magnitud de lo que supuestamente ocurrió, tenemos que sumergirnos en el mundo de los Giuliano. No estamos hablando de una familia cualquiera de Chicago. Eran un clan con raíces profundas en la comunidad italoamericana, un mundo donde el código de honor no escrito lo regía todo. La discreción era su moneda de cambio y la familia su fortaleza inexpugnable. En su universo, las decisiones no se tomaban a la ligera, se tomaban para proteger el legado, el nombre y la unidad del grupo. No había espacio para los caprichos individuales o las ambiciones que pudieran poner en riesgo la reputación familiar. Para ellos, un matrimonio era un pacto sagrado, el pilar sobre el que se construía todo lo demás. La idea de casarse joven y formar una familia no era una carga, sino el curso natural de la vida, una celebración de la continuidad y la tradición. Ahora contrasta eso con el mundo que Meghan anhelaba con cada fibra de su ser. Un mundo de guiones, audiciones y alfombras rojas. Un universo donde la reinvención personal no solo es posible, sino que es un requisito para triunfar. Meghan desde muy joven tenía una idea muy clara de su futuro, una trayectoria meticulosamente planificada hacia el estrellato. Su ambición era el motor que la impulsaba, la independencia era su mantra. El choque cultural era, sencillamente, inevitable. Por un lado, tenías a una familia que valoraba la estabilidad, las raíces y el colectivo por encima del individuo. Por otro, a una joven decidida a forjar su propio camino, a ser la protagonista absoluta de su propia historia, sin importar el coste. Los valores de los Giuliano, sólidos como una roca, y la fluida y cambiante ambición de Meghan eran como el aceite y el agua. Era una colisión a cámara lenta de dos filosofías de vida completamente opuestas. Y en medio de esa colisión, según los testimonios, se encontraba un matrimonio adolescente que, sin que nadie lo supiera, estaba a punto de enfrentarse a una prueba que lo cambiaría todo para siempre.
No era solo una cuestión de amor o desamor juvenil, era una batalla fundamental entre dos visiones del mundo. Una que miraba hacia el pasado, honrando la tradición, y otra que miraba hacia el futuro, anhelando la fama. Y en ese campo de batalla, solo una podía salir victoriosa. Apenas unos meses después de esa discreta visita a la capilla de Las Vegas, el mundo de Meghan dio un vuelco. Aquí es donde la historia pasa de ser un drama de choque cultural a una crisis en toda regla. Imagina la situación, apenas tienes 18 años, acabas de salir del instituto con un plan de vida perfectamente trazado y de repente te enfrentas a una noticia que amenaza con dinamitarlo todo. Una noticia que haría que la cabeza de cualquier adolescente diera vueltas. Pero para Meghan el momento era particularmente catastrófico. Estamos hablando, según las fuentes familiares, de un embarazo inesperado. Ella lo tenía todo planeado, cada paso de su ascenso. La Universidad de Northwestern, las clases de interpretación, todo el sueño de Hollywood estaba diseñado en su mente como un guión perfecto. Pero la vida, como suele pasar, tenía otros planes. Según personas que conocían bien a la familia Giuliano, esto no era solo un asunto de dos jóvenes lidiando con una noticia imprevista. Era como ver a esos dos mundos completamente diferentes intentar resolver la misma difícil situación. Los Giuliano, fieles a su naturaleza y a su código, veían la llegada de un nuevo miembro a la familia como una bendición, un hecho de la vida que se abraza y se resuelve juntos, dentro del clan. La responsabilidad era lo primero. Sin embargo, para Meghan era la posibilidad de ver cómo todo por lo que había trabajado se desvanecía en un instante. Sus planes universitarios, sus sueños de actriz, esa independencia que tanto anhelaba. De repente, todo se sentía incierto, frágil. El castillo de naipes se venía abajo. La presión no venía de gritos o dramas familiares, nada de eso. Era una tensión silenciosa, palpable, que se estaba construyendo a puerta cerrada mientras todos intentaban averiguar qué pasaría a continuación. Para la familia Giuliano era simplemente otro capítulo en la vida familiar, uno que requería unidad y fortaleza. Pero para Meghan, que nunca había planeado la maternidad temprana, sentía que su futuro entero estaba siendo reescrito por una mano que no era la suya, de formas que no había anticipado y que, en el fondo, no estaba dispuesta a aceptar. Era el momento de la verdad, el punto de inflexión que la obligaría a tomar una decisión que la definiría para siempre. La tensión entre la tradición de los Giuliano y la ambición de Meghan llegó a un punto crítico. Por un lado, una familia que veía el futuro a través del prisma de la responsabilidad y el legado. Por otro, una joven que veía su futuro como un lienzo en blanco sobre el que pintar su propio éxito. ¿Cómo se reconcilian dos visiones tan opuestas? Según las fuentes familiares, la solución no llegó a través de una confrontación dramática, sino de un acuerdo pragmático, casi quirúrgico, en su frialdad. Se dice que la familia Giuliano, en un intento por proteger a los suyos y a la vez reconocer la situación insostenible de Meghan, hizo una oferta que parecía abordar las preocupaciones de todos. La propuesta era tan audaz como discreta. Ellos criarían a la niña como si fuera suya. Sin papeleo oficial, sin conexiones legales, sin un rastro de papel que pudiera vincular a Meghan Markle con esa criatura. Para los Giuliano era una forma de mantener a la niña dentro del clan, de asegurarse de que creciera rodeada de familia, siguiendo sus valores. Era una solución pragmática a un problema inesperado. Para Meghan era una vía de escape, una oportunidad de oro para pulsar el botón de reinicio y volver a su guión original. Era la posibilidad de que su error adolescente no definiera el resto de su vida, de que no se convirtiera en un obstáculo insalvable en su camino hacia la fama. Claro que sí, guapi. El acuerdo, sin embargo, venía con una condición no negociable que definiría las siguientes 3 décadas: la discreción total, silencio absoluto. La conexión entre Meghan y la niña debía ser cortada de raíz, como si nunca hubiera existido. No habría reuniones familiares, ni visitas de cumpleaños, ni llamadas para ver cómo estaban las cosas. Una vez que Meghan se marchara, se marcharía para siempre. Era un pacto de silencio diseñado para permitir que cada parte siguiera su camino, como si la otra nunca hubiera existido. Una solución tan fría como efectiva, que ponía el futuro de una persona en la balanza para salvar el de otra. Y así, con este pacto sellado no con tinta, sino con el peso del secreto, se decidió el destino de 3 personas: el de una familia que asumiría una responsabilidad que no era suya, el de una joven que recuperaría su futuro, y el de una niña que crecería sin conocer la verdad sobre su origen. A mediados de 1995, justo en medio de lo que todo el mundo pensaba que era su idílico año de aventuras por Europa, los informantes familiares afirman que llegó el bebé, una niña. Pero en lugar de que Meghan asumiera el papel de madre, en lugar de pañales y noches en vela, ocurrió algo insólito.
El pacto silencioso se puso en marcha con la precisión de un reloj suizo. La familia Giuliano, según se informa, acogió a la recién nacida en su seno y comenzó a criarla como uno más de los suyos. El plan era tan simple en su concepción como complejo en su ejecución: borrar por completo cualquier vínculo oficial y emocional con su madre biológica. La parte más intrigante es cómo, supuestamente, se manejó esta situación dentro de los círculos familiares más íntimos. No hubo grandes anuncios ni explicaciones enrevesadas. Eran el tipo de reconocimientos silenciosos, de verdades no dichas que ocurren en familias muy unidas, esos que revelan mucho más que cualquier declaración oficial. La niña existía, era parte de la familia y punto. No se hacían preguntas, no se removía el pasado. Este método, casi mafioso en su eficacia, aseguraba que la verdad permaneciera contenida dentro de un círculo de confianza muy pequeño, mientras que para el mundo exterior simplemente no había nada que ver. Meghan, por su parte, obtuvo lo que tanto anhelaba: su borrón y cuenta nueva, su segunda oportunidad. Podría ir a la universidad, perseguir sus sueños de actriz, y toda la trayectoria de Hollywood volvía a estar sobre la mesa. La familia Giuliano se hacía cargo de la situación de la niña. A primera vista parecía un acuerdo en el que todos salían ganando, todos conseguían lo que necesitaban. Pero el precio de este acuerdo era un silencio perpetuo y la creación de una vida construida sobre una omisión fundamental. Era un secreto que a partir de ese momento tendría que ser protegido a toda costa, un fantasma que permanecería latente durante casi 3 décadas, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Un nacimiento que, en lugar de ser una celebración, se convirtió en un acto de desaparición, borrado de la historia personal de una de las mujeres más famosas del mundo. Aquí es donde la historia se vuelve aún más calculada y francamente sospechosa. Cuando el supuesto matrimonio de Las Vegas necesitaba terminar, no se gestionó como cabría esperar. No hubo rupturas desordenadas ni dramas en los tribunales. En su lugar se gestionó a través de una anulación, pero no una anulación cualquiera. La mayoría de los matrimonios de Las Vegas que no funcionan terminan con un papeleo de anulación que se convierte en parte del montón de registros públicos. Cualquiera puede consultarlos. Decisiones juveniles que no salieron bien, miles de ellas cada año. Pero la situación de Meghan, según las fuentes familiares, fue completamente diferente. Esos documentos de anulación recibieron un tratamiento especial, fueron sellados casi de inmediato. No estamos hablando de procedimientos de archivo normales. Estamos hablando de un papeleo que de repente se volvió inaccesible para todo el mundo. Y eso plantea una pregunta bastante obvia, ¿verdad? ¿Por qué un simple error matrimonial de adolescentes necesitaría un nivel tan alto de privacidad documental? La cosa es que, según los confidentes de la familia, detrás de la escena ocurrían muchas más cosas que un simple trámite legal. Se trataba de un acuerdo integral que abordaba las preocupaciones de todos de manera efectiva. Meghan recuperaba su libertad y su futuro. La familia Giuliano asumía la custodia de la niña. Y el precio de todo ello era el silencio, reforzado por unos documentos judiciales que convenientemente nadie podría encontrar jamás. Era el último paso para borrar por completo ese año perdido, asegurando que no quedara ni un solo cabo suelto que pudiera desenredar la historia en el futuro. Un movimiento maestro de control de daños antes de que hubiera siquiera daños que controlar. Este acto de sellar los documentos no fue una simple formalidad legal, fue la construcción de un muro de silencio. Fue una declaración de intenciones. Este capítulo de la vida de Meghan Markle no solo había terminado, sino que para el resto del mundo nunca había existido. Y durante años ese muro se mantuvo firme, protegiendo un secreto que, de salir a la luz, podría destruir la imagen cuidadosamente construida de la futura duquesa de Sussex. La anulación no solo disolvió un matrimonio, intentó disolver la propia realidad. Con el capítulo de Chicago supuestamente cerrado, sellado y enterrado, Meghan Markle entró en la prestigiosa Universidad de Northwestern en el otoño de 1995 como si nada hubiera pasado. Era una pizarra en blanco, una actriz interpretando el papel de una estudiante ambiciosa. Mientras se reinventaba a sí misma, haciendo nuevos amigos, asistiendo a clases de interpretación y viviendo la vida universitaria al máximo, la historia de fondo que la acompañaba era la de una joven cosmopolita que se había tomado un año para viajar y encontrarse a sí misma. Era la narrativa perfecta, la base ideal para construir la imagen pública que la definiría durante años. Se sumergió en el teatro, se especializó en teatro y estudios internacionales y se unió a una hermandad de élite Kappa Kappa Gamma. Se centró por completo en su carrera, en pulir su talento y en hacer las conexiones adecuadas. Nadie en su nuevo círculo de amigos o profesores tenía motivos para dudar de su historia. Era carismática, decidida, inteligente y sobre todo increíblemente enfocada.
Pero este es un ejemplo perfecto del motivo recurrente que vemos en tantas historias, la imagen pública frente al secreto privado. Por fuera era la estudiante modelo, la futura estrella de Hollywood, la chica que lo tenía todo bajo control. Por dentro, si las afirmaciones de la familia son ciertas, llevaba el peso de un secreto monumental, una vida paralela que había dejado atrás en Chicago. Cada logro académico, cada nuevo papel en una obra universitaria, cada paso hacia la fama se construía sobre los cimientos de ese año borrado, de esa vida que había sido cuidadosamente ocultada. La desconexión entre su vida pública y su supuesta realidad privada era total y absoluta. Mientras ella estaba en el campus labrándose un futuro brillante a cientos de kilómetros de distancia, en Chicago una niña crecía dentro de una familia que no era la suya, en circunstancias que definirían su vida sin que ella lo supiera. Para Meghan, este no fue solo un nuevo comienzo, fue una actuación, probablemente la más importante y convincente de toda su vida. Y el escenario no era un teatro de la universidad, sino su propia existencia. Cada día era una función y el objetivo era asegurarse de que el público nunca, jamás viera lo que había detrás del telón. Mientras Meghan construía su carrera en los escenarios de Northwestern y más tarde en los platos de Hollywood, otra historia completamente diferente se desarrollaba en Chicago, lejos, muy lejos de los focos y el glamour. La niña, supuestamente nacida en 1995, crecía como cualquier otra niña de su edad en el corazón del medio oeste americano. Iba al colegio, jugaba con sus amigos en el barrio, asistía a las barbacoas familiares de los domingos. Lo más notable y a la vez lo más escalofriante de este supuesto acuerdo es que no se la mantuvo aislada ni oculta en un sótano. Al contrario, vivía su vida a plena vista, integrada completamente en el clan Giuliano, como si siempre hubiera pertenecido a él. En cada documento oficial, en cada registro escolar, en cada visita al médico, ella era una Giuliano. Punto. Limpio y simple, sin asteriscos ni notas a pie de página. No había explicaciones complicadas ni historias inusuales que contar a los vecinos. Era, para todos los efectos prácticos y legales, hija de la familia que la criaba. La gestión de su identidad fue, según se dice, metódica y precisa. Su nombre nunca apareció en registros que pudieran levantar la más mínima sospecha. Cuando los amigos de la familia la conocían, era presentada simplemente como nuestra hija, nuestra sobrina, parte de la familia. Sin embargo, a pesar de este muro de normalidad, con el paso de los años, personas de su entorno empezaron a notar cosas. Pequeños detalles, inconsistencias. Fuentes familiares dicen que ciertos rasgos físicos, un gesto, una forma de sonreír llamaban la atención, pero nadie hablaba de ello abiertamente. Era más bien una de esas observaciones familiares silenciosas, cuando alguien entra en una habitación y piensas: vaya, me recuerda a alguien, pero no sé a quién. Eran susurros, miradas fugaces, pensamientos no expresados que flotaban en el aire en las reuniones familiares, especialmente a medida que las fotos de una actriz llamada Meghan Markle comenzaban a aparecer en las revistas. La niña crecía completamente ajena a todo, formando su propia identidad, sus propios sueños, sin tener la más remota idea de la compleja red de secretos que, supuestamente, rodeaba su existencia misma. Era la prueba viviente de un pacto, un secreto guardado a plena vista, protegido por el silencio de una familia y la ambición de una mujer. A medida que la niña se convertía en mujer, los ecos de su supuesto pasado se hacían más presentes, aunque siempre de forma sutil, casi fantasmal. La gente que pasaba tiempo a su alrededor, amigos de la familia o parientes lejanos, a menudo comentaban en privado sobre su asombroso parecido con alguien que, evidentemente, no encajaba en el árbol genealógico de los Giuliano. No era algo que se discutiera abiertamente en la mesa durante la cena del domingo, sino más bien en conversaciones a media voz, en los márgenes de las celebraciones familiares. Tiene los ojos de, su sonrisa me recuerda a, eran piezas sueltas de un rompecabezas que nadie se atrevía a armar en voz alta, por miedo a lo que pudieran encontrar. Hoy estamos hablando de una mujer que ronda la treintena, una mujer con su propio trabajo, sus propias relaciones, su propia vida en Chicago. Desde fuera, para cualquier observador casual, todo parece completamente normal, la imagen de una vida estable y feliz. Sin embargo, las fuentes familiares insisten en que, incluso ahora, la gente de su círculo ocasionalmente nota ciertos rasgos, ciertos gestos o manerismos que les hacen detenerse y preguntarse:
aunque sea por un instante. El aspecto más significativo y a la vez el más trágico de todo esto es que, según estas mismas fuentes, es muy posible que ella misma no conozca la historia completa. Piensa en eso por un segundo. Durante casi 30 años ha vivido bajo un acuerdo que se hizo cuando solo era un bebé indefenso. Tiene su propia identidad, su propia vida, sus propias relaciones, pero potencialmente ninguna idea sobre la compleja y explosiva situación que supuestamente está conectada a su existencia. Y esto, inevitablemente, nos lleva a una pregunta crucial y aterradora. ¿Qué pasaría si alguna vez sintiera curiosidad por su historia familiar? ¿Qué pasaría si, como tantos otros en esta era digital, decidiera investigar su origen o hacer preguntas incómodas que la familia nunca ha tenido que responder antes? Porque mientras Meghan Markle estaba ahí fuera construyendo esta historia pública perfecta de universidad, Hollywood y realeza, podría haber alguien viviendo en Chicago cuya mera existencia, cuya simple curiosidad, podría hacer que todo ese castillo de naipes se derrumbara de forma espectacular. La sospecha silenciosa se ha mantenido durante años, pero en cualquier momento podría convertirse en un grito que resuene en todo el mundo. Avancemos rápidamente en el tiempo, saltemos a la década de 2010. Meghan Markle ya no es una estudiante anónima, es una actriz de éxito en la serie Suits y de repente conoce al príncipe Harry. El resto, como dicen, es historia. O quizás no, porque aquí es donde el supuesto secreto de su pasado adquiere una nueva y peligrosa dimensión de importancia. La familia real británica, la firma como se la conoce, no permite que cualquiera entre en su círculo más íntimo. La maquinaria de la corona, como a mí me gusta llamarla, es implacable y metódica. Realizan una investigación exhaustiva de cualquier persona que vaya a unirse a la familia. Verificación de antecedentes, investigaciones familiares, entrevistas discretas, a todo el proceso. Quieren saberlo todo, hasta el más mínimo detalle sobre la persona que están incorporando a la institución porque, seamos honestos, las sorpresas y los escándalos son lo último que la monarquía necesita para mantener su imagen de estabilidad y tradición. Así que la gran pregunta es si realmente existió un matrimonio previo, una hija secreta y documentos judiciales sellados en Las Vegas, ¿cómo es posible que no lo descubrieran? Esto representaría un descuido garrafal, un fallo catastrófico en su proceso de investigación. Samantha Markle ha hablado públicamente de esto durante años, afirmando básicamente que Meghan proporcionó a la realeza una versión selectiva y cuidadosamente editada de la historia de su vida. Según Samantha, la familia real obtuvo la versión simplificada, el cuento de hadas americano, mientras que la historia real, la cruda verdad, permanecía oculta en Chicago. Y eso, o es un desacuerdo familiar de proporciones épicas alimentado por la envidia, o es un fallo de supervisión monumental por parte de la corona. Muy bonito, sí señor. En cualquier caso, no es ideal para nadie. Si la corona lo sabía y lo ocultó, son cómplices de un engaño. Si no lo sabían, su legendaria capacidad de investigación queda en entredicho, haciéndolos parecer incompetentes o, peor aún, indiferentes. El veredicto real sobre el pasado de Meghan, ya sea por omisión o por comisión, pone a la institución en una posición increíblemente vulnerable. Y lo que hace que todo esto sea aún más relevante hoy en día es que vivimos en una era donde la información que permaneció privada durante décadas ahora se revela a diario. El pasado ya no está tan enterrado como antes, y los fantasmas, tarde o temprano, siempre encuentran la forma de volver. Lo que hace que toda esta situación sea una potencial bomba de relojería en pleno siglo XXI es una cosa muy simple: la tecnología. Durante casi 30 años el supuesto acuerdo se mantuvo intacto gracias al silencio, a la discreción y a un pacto familiar más fuerte que el acero. Pero hoy vivimos en un mundo completamente diferente. Vivimos en la era de las pruebas de ADN caseras que se compran por internet por menos de $100. Vivimos en la era de los sitios web de genealogía que conectan a parientes lejanos con un solo clic. La información que permaneció privada y enterrada durante décadas ahora está saliendo a la luz a diario, simplemente porque gente curiosa decide investigar sus orígenes. La misma tecnología que está reuniendo a familias separadas por continentes y generaciones podría, teóricamente, sacar esta situación a la luz de la forma más explosiva posible. Y no nos olvidemos de la mujer en Chicago que supuestamente está en el centro de todo este huracán. Tiene casi 30 años, probablemente usa las redes sociales como todo el mundo. Quizás, como tantos otros de su generación, siente una curiosidad natural por su árbol genealógico, por saber de dónde viene. ¿Qué pasa si un día, por pura curiosidad, decide hacerse una de esas pruebas de ADN? ¿Qué pasa si empieza a
conectar información, a encontrar coincidencias genéticas inesperadas que la llevan hacia la situación familiar más famosa y escudriñada del mundo, porque aquí es donde esto se vuelve particularmente preocupante para la corona y para la propia Meghan. Si algo de esto llegara a verificarse a través de la ciencia, no es solo Meghan quien enfrenta las consecuencias. Estamos hablando de preguntas muy serias sobre la credibilidad y la competencia de toda la institución real. ¿Cómo le explicas al mundo que se te pasó por alto algo tan fundamental? ¿Cómo mantienes la confianza del público cuando tu legendario proceso de verificación aparentemente tenía lagunas del tamaño de un continente? Esto ya no es solo un desacuerdo familiar o un chisme de la prensa. Esto es un territorio de credibilidad institucional. Y eso es lo que hace que este supuesto secreto sea mucho más significativo y peligroso que cualquier otro salseo de celebridades. El pacto de silencio funcionó en el siglo XX, pero en la era digital ningún secreto está a salvo para siempre. La bomba de relojería del ADN está haciendo tic-tac. Cuando empiezas a conectar los puntos, la historia deja de parecer una simple teoría de la conspiración y empieza a tomar la forma de algo mucho más sólido, mucho más inquietante. Vamos a hacer un repaso rápido, una especie de lista de control de lo improbable. Primero, un año sabático de 12 meses sin una sola prueba que lo respalde. Ni una foto, ni un recuerdo, ni un solo testigo. Hecho. Segundo, unos documentos de anulación de matrimonio que, en lugar de ser públicos como deberían, están misteriosamente sellados y son inaccesibles. Hecho. Tercero, miembros directos de la familia, no primos lejanos ni amigos de amigos, que se aferran a la misma historia, a los mismos detalles durante décadas, a pesar del escrutinio público. Hecho. Y cuarto, el punto culminante, una mujer viviendo en Chicago cuya existencia, cuya sola presencia en el mundo supuestamente une todas estas piezas sueltas. Doble hecho. En algún momento tienes que dejar de llamarlo una serie de desafortunadas coincidencias y empezar a preguntarte si lo que estamos viendo es en realidad una conspiración de silencio meticulosamente orquestada. Porque el aspecto más notable de todo esto no es solo la historia en sí, sino el silencio coordinado de absolutamente todos los implicados. Eso no es mala suerte. Eso es el tipo de silencio organizado que requiere un esfuerzo serio y constante para mantenerse. Pero lo que realmente me hace pensar, lo que me inquieta de verdad, es cómo todo esto contrasta brutalmente con la historia pública de Meghan. Ella ha construido esta narrativa asombrosa sobre la transformación, sobre superarse a sí misma y crear una vida increíble desde unos comienzos relativamente normales. La gente la admira o la admira como un símbolo de reinvención, de luchar contra las probabilidades y ganar. Pero si su familia dice la verdad, esa historia tan inspiradora podría tratarse más de compartir experiencias de manera selectiva, de construir un relato centrándose en ciertos capítulos mientras se arrancan otros de raíz. Y esto nos lleva a una consideración muy importante en el mundo en que vivimos, un mundo donde todo el mundo valora o dice valorar la autenticidad. ¿Qué sucede cuando la marca pública de alguien, su misma identidad a ojos del mundo, podría estar construida sobre el mantenimiento de partes fundamentales de su historia real en la más completa y absoluta oscuridad? Porque si algo de esto sale a la luz y se confirma, no solo va a cambiar cómo vemos a Meghan, nos hará cuestionar cada historia de celebridades cuidadosamente elaborada que hemos creído. La narrativa de la actriz que se convirtió en realeza se percibe de manera completamente diferente, mucho más oscura, cuando tienes en cuenta todas las páginas que presuntamente fueron arrancadas del libro antes de que se publicara. Y así, casi 30 años después, aquí estamos, con más preguntas que respuestas, con más sombras que luces. Si todo esto fue solo una situación de adolescentes que se manejó de forma privada, ¿por qué esos papeles de anulación siguen supuestamente sellados a cal y canto, protegidos como si fueran un secreto de Estado? Si nunca hubo una niña en la ecuación, ¿por qué la familia Giuliano, según se afirma, pasaría 3 décadas criando a alguien mientras guardaba un silencio sepulcral sobre cualquier conexión con Meghan? Se pueden sellar documentos y hacer todos los acuerdos familiares que quieras, pero los secretos de este calibre tan pesados y con tantas implicaciones tienen una forma de encontrar la luz eventualmente. Es solo cuestión de tiempo. Quizás sea alguien que por pura curiosidad decida investigar sus resultados de ADN. Quizás sea un miembro de la familia que, cansado de cargar con el peso del secreto, finalmente decida que ya ha guardado silencio suficiente. O quizás sea simplemente la forma en que funciona nuestro mundo hiperconectado. Lo privado se vuelve público, quieras o no, y a menudo de la forma más inesperada. Y no estamos hablando de una teoría cualquiera de Internet, de un rumor sin fundamento.
Estas acusaciones provienen de miembros de la familia que afirman que estuvieron literalmente en la habitación cuando todo esto sucedió. La historia de Meghan Markle, la duquesa de Sussex, es la prueba viviente de que las narrativas públicas, por muy pulidas y perfectas que parezcan, son a menudo construcciones frágiles, castillos de naipes esperando una ráfaga de viento. Porque si algo nos enseña este caso es que la historia que se cuenta en voz alta, la que aparece en los titulares y en los documentales, puede no ser la única que existe. Puede que haya otra historia, una versión más oscura y compleja, esperando en las sombras. Al final, la verdad no se puede encerrar en un archivo sellado para siempre. Tarde o temprano encuentra una grieta por la que filtrarse, y el eco de un año perdido, de un secreto guardado durante demasiado tiempo, podría terminar resonando mucho más fuerte que cualquier título real. La verdad está latente, esperando su momento, y en esta historia parece que su momento está cada vez más cerca.